o menos. Esta es la definición de dolor de la IAS, una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Hay dos tipos de dolor. El dolor agudo, que es el dolor que se presenta después de un procedimiento quirúrgico, de una fractura, que tiene una función, que la función es protectora, básicamente de inflamación, de respuesta inflamatoria, y a través de esa respuesta inflamatoria mediar un proceso de restauración pues, del tejido afectado. Y el otro dolor, que es el dolor crónico, que no tiene una función protectora. Ese es la enfermedad. Entonces ese es el concepto. ¿Cuánto tiempo debe pasar? 3 meses. Entonces es un concepto claro. Antes se tenían 6 meses, esos conceptos cambiaron, son 3 meses. Un paciente luego de 3 meses hace una cantidad de cambios, sobre todo a nivel nervioso. Eso se llama plasticidad cerebral, que son unos conceptos importantes. Hay un proceso de plasticidad cerebral y eso lleva a que haya unos cambios irreversibles. O sea, el dolor crónico no tiene cura, tiene alivio. Entonces, por eso esos pacientes hay que ser claros. Y el dolor crónico se divide en dos: dolor crónico oncológico y dolor crónico no oncológico. El dolor crónico no oncológico, artrosis, pacientes que tengan problemas articulares crónicos, que no tengan, o sea, que tengan su manejo, pero que presenten dolor de más de 3 meses. Entonces, ahí los podemos incluir. Entonces, el dolor crónico es una enfermedad, no es un síntoma. En cuanto a los mecanismos, entonces el dolor agudo, o sea, las vías más o menos son las mismas. Hay unos receptores o unas terminales de dolor a nivel periférico, que son unos receptores libres, y entre el sitio de la lesión y la percepción de dicho daño se produce el proceso llamado nocicepción. Esa nocicepción comprende 4 estadios, aquí lo vamos a entender bien. Entonces, sobre todo, está el estímulo nocivo primero. Ese estímulo nocivo el organismo tiene que volverlo un idioma adecuado que lo logre entender, por así decirlo, que es el potencial de acción. Entonces es lo que se denomina traducción. Por los nervios periféricos hacia la médula hay un sitio importante que es el ganglio de la raíz dorsal, que es ahí donde se lleva la primera neurona. Es un sitio muy importante y la parte de intervencionismo ahí es claro. Sobre todo en lo que es la parte de intervención de radiofrecuencia, más adelante les muestro, ahí en ese ganglio de la raíz dorsal es un sitio muy importante. La médula espinal asciende, en la corteza donde se lleva a cabo la percepción hay un sitio importante que es el tálamo, y en el tálamo se lleva toda la integración de procesos, o sea, ahí es la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ahí está el sistema límbico, está su unión con la ínsula, con la amígdala. Esas estructuras son muy importantes, sobre todo en la parte psicológica, en la parte del dolor, pues, en la parte sentimental del paciente. De ahí, entonces, se lleva la integración y viene un proceso también importante que es la modulación. Esa modulación va a estar dada por unos receptores, que son opioides y receptores cannabinoides. Y fuera de eso, por dos neurotransmisores importantísimos, que son la norepinefrina y la serotonina. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer un manejo más o menos enfocado con el tipo de dolor del paciente y qué es lo que le tengo que hacer. ¿Dónde tengo yo que actuar? Si es en la transducción y en la transmisión, entonces ¿qué? El anestésico local, en los canales de sodio. Si es en la modulación del dolor, entonces yo cómo puedo aumentar esos receptores, cómo puedo aumentar esa norepinefrina y cómo puedo aumentar esa serotonina. Entonces ahí están los antidepresivos tricíclicos, que en dosis menores ellos funcionan como coadyuvantes de dolor o para manejo de dolor a través de ese mecanismo, aumentando los niveles de serotonina y norepinefrina. Y la neuromodulación y los otros que son los anticonvulsivantes a través en general, como la gabapentina o como la pregabalina, que ellos bloquean básicamente es calcio. Entonces, uno entendiendo cómo se lleva a cabo el proceso, uno más o menos la parte farmacológica y la parte de farmacocinética y farmacodinámica la puede aplicar acá.
y llevar a un enfoque exacto de qué tipo de dolor tiene el paciente, porque los dolores no son iguales. Hay unos o sea, el tipo de dolor puede ser mixto, puede ser neuropático, puede ser somático, y somático puede ser visceral. Entonces y los opioides, o sea, uno ve las prescripciones, las prescripciones normales que le llegan a uno. Pacientes con dolor inflamatorio, por ejemplo, un esguince de tobillo, les voy a colocar un ejemplo. Primer medicamento, pregabalina. ¿Sí? O sea, y uno lo ve. Parche de silocaína. Acetaminofenhidrocodona. Esa es una formulación, yo la he visto. Entonces, ¿usted a qué le está apuntando? Usted primero no tiene un diagnóstico exacto. En ese caso es sencillo, es un dolor inflamatorio. Si es un dolor inflamatorio, entonces dele una INI y dele una acetaminofén. Ya ahí está, sobre todo usted que necesita ahí prostaglandinas. Entonces, si yo entiendo esa fisiopatología, si yo entiendo el tipo de dolor que tiene el paciente, entonces yo voy a ataco, yo no empiezo a mandar, porque hay, la pregabalina tiene un problema. En Estados Unidos la sacaron para todo, y usted ve todo tipo de dolor pregabalina, y usted cómo le llega al paciente a la consulta. Pretontina, le digo yo, pacientes llegan como unos zombies. Entonces, ¿es así o no es así? Y todo es pregabalina y todo se volvió. Yo los invito a que miren las formulaciones cómo son. Entonces, si uno no tiene una orientación racional de las cosas, de qué tipo de dolor tiene el paciente, entonces la prescripción será dolor, cualquier tipo de dolor. Entonces le doy yo un antidepresivo tricíclico, mezclo una cantidad de cosas, pero es saber fisiopatológicamente de dónde viene el dolor, y de esa misma manera es la farmacología. ¿Sí estoy claro ahí? Sí. Bueno, hay dos vías, la parte neurológica, hay dos vías, tanto para el dolor agudo es el dolor rápido que va por canales rápidos, y el dolor crónico que va por canales lentos. El dolor rápido, pues agudo, ¿por cuál fibra va? Por las fibras A delta, que son de alta velocidad. Eso es importante saberlo, que el dolor agudo, pues es el dolor de las fibras mielínicas, entonces por eso va a esa velocidad, y por eso es el dolor protectivo, que les quede claro eso. Y esto es más o menos la parte neurológica, la parte de la neuroanatomía, que sepan de que que la primera neurona es el ganglio de la raíz dorsal, que la médula es muy importante, sobre todo que la lámina 1, la lámina 3 de Rese, de que hay un fascículo que es el neoespinotalámico y que van a la parte del núcleo ventral posterolateral. ¿Esto por qué es importante? Porque al tálamo le llegan una cantidad de estímulos procedentes de la amígdala, procedentes de la ínsula, procedentes de la corteza, de todo lo que es el sistema límbico. Entonces, por eso es la parte el dolor, y sobre todo el dolor crónico, generalmente están acompañados por depresión, por angustia. Si ven todo lo que es la conexión, por eso el paciente se vuelve muy vulnerable, y los pacientes empiezan a presentar unos fenómenos que son sensibilización periférica, sensibilización central. La sensibilización central, sobre todo con unos neurotransmisores, sobre todo que son excitatorios, que es el glutamato. Ese glutamato me genera, a través de un receptor que es el NMDA, una cantidad de reacciones que van a expresar los pacientes dolor donde no tiene que haber dolor. Entonces empiezan a manifestar síntomas como la alodinia, que es el roce, hiperalgesia, y eso se va perpetuando en el tiempo. Por eso nosotros tenemos 3 meses. Esa es la parte importante de aquí, y con eso que me aprendan, yo me voy contento. Son 3 meses, el dolor, uno tiene 3 meses para hacerle al dolor. Si no, el dolor crónico, mi Dios es el único que lo cura, no más. Se controla, pero el dolor crónico es una enfermedad, y esos conceptos uno los tiene que llevar. Son 3 meses, 3 meses, ese es el tiempo. En cuanto al dolor crónico, hay una cantidad de receptores. Ahí sobre todo es el glutamato, ahí es el NMDA y el calcio. El calcio es el que causa sobre todo la perpetuación del dolor.
¿A través de qué? A través de la fibra C sobre todo, pero estas fibras son amielínicas, al contrario del dolor rápido, ¿sí? La velocidad, mire la velocidad, mucho menor. Y con el tiempo entonces se van a volver un dolor intolerable. Entonces es esas dos cosas que uno quede claras: dolor agudo, dolor crónico. El dolor crónico es una enfermedad. Más o menos esta es la parte de la neuroanatomía del dolor, o sea, las fibras tipo C. Llega a dónde, llega fundamentalmente, vuelve otra vez la médula, vuelve otra vez el núcleo, el ganglio de la raíz dorsal. O sea, ¿por qué yo hago tanto hincapié en ese núcleo de la raíz dorsal? Por la intervención, por la parte del intervencionismo, que ahí uno puede hacer cosas, desde la parte de anestesia, desde la parte de intervención, ahí se puede hacer cosas. Y está el fascículo, con la formación reticular, con la zona gris periacueductal y con la región tectal. Todo eso es para entender cómo ese dolor va de la mano del sistema límbico y el sistema emocional y de lo que maneja la depresión, la angustia, la ansiedad. Entonces eso es un solo camino, van de la mano, ¿sí? En cuanto a, para hablar sobre todo, yo enfoqué esto hablando sobre todo de cáncer, ¿sí? de dolor crónico, oncológico. Me interesa pues por la orientación, sobre todo por el tipo de paciente de cuidado paliativo al cual se van a tener pues contacto. En cuanto a su incidencia, el síntoma pues fundamental del cáncer es uno de los síntomas de mayor prevalencia, es el dolor. Más o menos los últimos artículos revisan 50 al 70% de la incidencia es alta. Pero este dolor puede tener origen en múltiples causas, no solamente por la misma enfermedad, puede ser por metástasis, puede ser por el mismo tratamiento. Un paciente de esto lo llevan a una biopsia, sobre todo son pacientes que lo llevan a quimioterapia, que lo llevan a radioterapia. Hay drogas que causan sobre todo alteración, plexopatías. Entonces lo llevaron a la quimioterapia, entonces el paciente tiene un dolor neuropático después. ¿Y de dónde? Es por el tipo de medicamento utilizado para la quimioterapia. Entonces eso hay que tenerlo. O sea, el dolor del cáncer es multimodal, sale de muchas, es mixto, es somático y es neuropático. Entonces eso hay que tenerlo claro. Durante el tratamiento activo más o menos se encuentra entre un 25 a un 60% y en fase avanzada hasta un 60 o un 86%, o sea que ya los pacientes terminales pues la mayoría van a tener dolor. Y los pacientes que se curan, más o menos un 30% quedan, a pesar de que se curan, quedan con dolor crónico, que ese es el que hay que entrar a controlarlo. Dentro del dolor oncológico, básicamente es el origen pues del dolor es multicausal: la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía en sí ablasiva, el tratamiento activo. Eso es fundamentalmente. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Más o menos un seguimiento, una cosa práctica. Esos pacientes hay que estarlos midiendo con una escala análoga visual, con alguna escala, con la más sencilla, y mirar a ver en qué tipo de medición está. O sea, 0 es nada de dolor, 10 es el mayor dolor que hay. Entonces 0, 4 dolor leve, 4 a 7 dolor moderado, mayor de 7 dolor severo. O la escala que ustedes sepan, análoga visual, numérica, en los niños la escala de caras. O sea, entonces de acuerdo a eso, pero tener algún medidor para uno saber la evolución en el tiempo, porque si uno no mide eso, entonces es que el dolor es el quinto signo vital. Entonces en la mayoría de instituciones hoy en día usted tiene que tener una escala donde inicialmente se da un valor a ese y se sigue en el tiempo. No es mirar sobre todo un número, es mirar en el tiempo cómo va ese tipo de escala. Si el dolor ha presentado un cambio, si hay un dolor nuevo o un cambio de intensidad. Si el paciente venía, por ejemplo, un paciente de un dolor crónico, de un cáncer, que venía 5 o 6 y que en la última visita usted lo vieron, no, el dolor cambió, me aumentó a 7, a 8, entonces pilas con eso, algo pasó. Hay que mirar la localización, hacia dónde se va ese dolor, el tipo de dolor, si es un dolor neuropático, si es un dolor, qué tipo de dolor tiene el paciente. Hay que examinarlos, hay que tocar los pacientes. ¿Qué factores me aumentan ese dolor? O sea, el dolor irruptivo de aparición, o sea, si los movimientos de la cama, si el cambiarlo de posición, si cuando tose, por qué se da ese tipo de dolor, cuáles son los factores desencadenantes,
si con los movimientos, con la alimentación, con la tos, con alguna de estas cosas se aumenta el dolor. Eso es lo que se denomina dolor irruptivo o dolor incidental. Es un dolor que es de aparición aguda, que dura entre 20 y 30 minutos y que tiene una EVA mayor de 7. Esa es la definición de dolor incidental. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes, hermano? Les voy a ir hablando de cosas, o sea, sí. O sea, yo es para irle dando detalles y cosas con eso, con el dolor en cáncer. El manejo actual del dolor incidental es el fentanil submucoso o intranasal, que eso ya se encuentra, aquí en Colombia no lo hay, desgraciadamente. Entonces con esos pacientes toca manejarlos, normalmente son pacientes que están en la casa, la vía, o sea, en cuidado paliativo, la vía subcutánea es la mejor vía. Y usted cuando saca un paciente con opioides, usted tiene que saber cuáles son los rescates, usted tiene que tener el paciente muy bien y la familia sobre todo bien explicado todo y explicarle que es un rescate. O sea, eso es una función. O sea, aquí hay enfermeras, jefe, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, el personal de enfermería es vital en esto. O sea, sobre todo porque los pacientes hay que explicarles. Si uno se da cuenta en la consulta, uno le dice 1000 veces ¿entendieron? Sí, entendimos. Y a uno le dan la droga como no es. Entonces, cada 4 horas rescate a las 2 horas. ¿Qué cantidad, qué dosis? Y no, eso, el paciente es difícil. Entonces, aquí tiene que el personal, sobre todo de enfermería, estar de la mano. La vía subcutánea es muy importante en el cuidado paliativo. La colocación de bombas, sobre todo de bombas elastoméricas, donde el paciente tiene que tener una infusión continua, el manejo, la parte de la asepsia con eso. Pero si se lleva a cabo un control adecuado del personal, sobre todo la enfermera jefe, esto es vital, de suma importancia para que funcionen estos programas. Hay que mirar la relación pues, de este dolor incidental con algún evento o sobre todo con lo que habíamos dicho, ¿cuándo se hace dolor incidental? Entonces, claro, el dolor incidental, el manejo, ¿cuál es? Fentanil, o si tenemos una vía subcutánea, entonces saber que por la vía subcutánea un opioide y dejar los rescates, que eso tiene que ser claro, y el manejo de la mano junto con la enfermera. El dolor, o sea, normalmente el dolor en cáncer la mayoría de las veces es mixto, entonces va acompañado de características neuropáticas por la invasión a plejos, entonces más o menos el 30%, y la mayoría de veces es por la quimioterapia, porque la mayoría de drogas utilizadas en quimioterapia irritan los nervios, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces están las otras que son asociadas por el crecimiento y desarrollo del tumor, como son los dolores por metástasis óseas, que el hueso duele en sí y la inervación del hueso, y eso duele. Una metástasis ósea es muy dolorosa. Dolor por invasión y expansión visceral, dolor neuropático y plexopatías, que lo hablamos por el medicamento, por la quimioterapia. Síndrome paraneoplásico, o sea, sobre todo aquí en el calcio, sobre todo los trastornos de hipercalcemia o hipocalcemia. Y el dolor isquémico, básicamente, que es un dolor también importante, que es por compresión del tumor y causa toda una cantidad de cambios, sobre todo, y es un dolor de una EVA mayor de 7. Entonces están los dolores relacionados con la cirugía en sí del cáncer, con la quimioterapia, con la radioterapia, eso es importante. Entonces saber que el dolor en cáncer es causado por múltiples cosas, no es una sola cosa, y tener esa evaluación clara. Esto es algo grande, o sea, la parte farmacocinética y farmacodinámica es importante. Aquí les voy a hablar, por allá en el año 80 la OMS sacó la escala pues, del manejo escalonado del dolor, eso ha cambiado, la escalera, eso cambió, ahorita se llama el ascensor analgésico. O sea, usted puede pasar de un estado a 1 a un estado 3, que el intervencionismo era lo último, usted necesita entrar a intervención, hermano. O sea, uno tiene que ser agresivo con el dolor. Si usted el dolor lo deje, o sea, hay que meter el bloqueo, hay que meter, no esperemos hasta que esté bien jodido no, hermano, eso hay que hacerlo. Y uno en esto tiene que ser, son 3 meses, o sea, es un paciente que le va a doler. Y si usted, entonces, antiguamente, o sea, la doctora me disculpa, o sea, porque o sea, nosotros tenemos una visión, ¿sí?
Y esa visión hay que irla cambiando en el tiempo, porque uno ve la parte de los paliativistas anteriormente era morfina, morfina, morfina y morfina. Y no había nada más para hacerle al paciente. Y los pacientes tenían su metástasis y entonces llegaban y la fractura de cadera, y entonces usted puede hacer una vertebroplastia, puede hacer una femoroplastia, y usted puede prevenir eso. Y a los pacientes se les ayuda, sobre todo en calidad de vida. Los opioides tienen una cantidad de cambios y ojalá más adelante les pudiera dar esa charla de opioides. Pero hay una cantidad de cosas, entre la inmunidad la cambia y sobre todo la parte neuroendocrina. Entonces todo eso grande disminuye la calidad de vida. Entonces si yo tengo un paciente con un cáncer y le quito también calidad de vida a través del tratamiento, ¿a dónde lo llevo? Entonces si yo soy incisivo con las cosas, si yo le veo, bueno, este paciente tiene una osteopenia en el fémur, pues entonces hagámosle una femoroplastia, vamos, inyectémosle cemento allá y le prevenimos la fractura. Entonces los bloqueos son diagnósticos, pronósticos o tratamiento. Entonces aquí en este caso que estamos previendo algo antes de que se fracture, ¿sí o no? O sea, las cosas tienen que ir cambiando. Entonces el dolor leve y moderado, entonces normalmente los pacientes normalmente tienen que estar en la casa, eso es claro. Ustedes ven un paciente con un EVA menor de 4 o 5, entonces el médico familiar o el médico general pues normalmente hace su manejo. Entonces, ¿cómo? Entonces aquí tenemos varios medicamentos y usted funciona con esas asociaciones de medicamentos. Entonces, un opioide menor, ¿cuáles son los opioides menores? Entonces, tapentadol, tramadol, la codeína, muchachos, no se usa ya. La codeína está proscrita, en menores de 18 años y en Estados Unidos no se usa. Tiene una vía errática, es a través de un citocromo 2AD6. Ese citocromo, la población latinoamericana, viene con mucha alteración genética, entonces eso se llama polimorfismo genético. Entonces la codeína no se usa. O sea, hay que ir la meperidina tampoco. ¿Por qué razón? Porque la meperidina tiene un metabolito que es tóxico del sistema nervioso central, normeperidina. Entonces esas cosas y esos conceptos, si uno los va teniendo, uno ya meperidina la va sacando, la codeína la va secando. Entonces, ¿con qué quedamos? Tramadol, tapentadol, hidromorfona. Y están los opioides mayores. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Oxicodona, tenemos morfina y tenemos la otra que es la metadona, que también acá la conseguimos, que aquí también hay metadona. Eso es básicamente en cuanto a los opioides. Esto tiene que ser otra charla, o sea, yo aquí simplemente les quiero dar un manejo grande de las cosas, que sepan más o menos identificar qué es el dolor en cáncer y saber que los dolores ya más difíciles de aliviar. Entonces ya que usted tenga un paciente que le evolucionó en la EVA, estaba controlado 5 o 6, le evolucionó, entonces vamos a 7 a 8, entonces algo está pasando, entonces a esos pacientes hay que remitirlos. En el día a día con el paciente, entonces lo remite uno. En cuanto cómo tiene que constar un grupo de estos, o sea, la enfermera vital, o sea, por eso les decía, si aquí hay enfermeras muy buenas, paliativista de la mano, o sea, la parte de medicina interna, la parte de acuerdo, la parte del manejo sintomático, un radiooncólogo por el manejo, intervencionista, la parte que yo les explicaba de bloqueos, la parte del linfadema, que hasta una clínica de linfadema tiene que haber, el soporte nutricional importante y el soporte psicológico o psiquiátrico, por la parte, ¿se acuerdan la parte inicial cuando inicié la charla de los circuitos y todo? Por todo eso, porque todo es una circuitera, todo es el sistema límbico, todo eso es la parte de las emociones, va de la mano. En cuanto al manejo farmacológico, pues sobre todo son los opiáceos. Aquí es la parte de los opiáceos, de los AINES en ciertos estados, el AINE bien dado, sabiéndolo dar, siguiendo la creatinina, sabiéndola controlar cada 3 meses y dando interdiario qué tipo de AINE, sobre todo, o sea, acuérdense los COX-1, COX-2, los COX-2 constitutivos, dentro de eso está el celecoxib y el etoricoxib, que son los que menos efectos tienen. Y si usted necesita una parte de inflamación, de dolor e inflamación, ese, junto con
junto con los esteroides. Usted puede dar ciclos de esteroides de 5 días y eso no va a suprimir el eje. Entonces usted llega y ataca, da los 5 días de dexametasona, pulsa al paciente, le coloca 18, 16 miligramos, entonces de acuerdo a lo que yo necesite. O sea, por eso no tiene, esto no es dolor, no, pregabalina, otra vez vuelve y juega. Sí, porque yo quiero concientizarlo de eso, no es dolor y ya, no, hay que examinar el paciente, tocarlo, tiene hiperalgesia, o sea, uno tiene que tener un diagnóstico claro. Si no tiene un diagnóstico, pues dirémosles 1000 cosas y miremos a ver qué le funciona. Paracetamol, menos efectos adversos, no pasar de 3 gramos, ¿no? Antes eran 4 gramos, eso cambió por el daño hepático, entonces tener en cuenta hasta 3 gramos. Entonces una cosa importante. Y los anticonvulsivantes que yo les explicaba, o sea, sobre todo para controlar ahí es el sodio. Entonces ahí está la carbamazepina, está la oscarbamazepina, está la parte de calcio, o sea, a través de la pregabalina y de la gabapentina, y la terapia pues de intervención. Entonces, cuando llevo un paciente de estos a intervencionismo, más o menos el 10 al 25% de pacientes se van a intervención. Entonces, cuando yo le hago todo ese manejo y el paciente sigue con dolor, cuando empiezan a presentar toxicidad, sobre todo con opioides, ¿y qué toxicidad? Sobre todo a nivel del sistema nervioso central, es el paciente de edad que usted entra y ¿qué día es hoy? El pobre señor ahí, omnubila ahí, ¿cuánto va a revisar uno? Tiene morfina, tiene X cantidad de... Entonces es eso, empiezan a presentar reacción o estreñimiento, o sobre todo, o náusea. Entonces cuando uno empieza a ver toda esa cantidad de efectos de toxicidad, entonces ya uno piensa en intervención. O en la parte del dolor incidental, que uno piense que sea una fractura o algo, que uno pueda hacer una vertebroplastia, una femoroplastia. En cuanto a la intervención, pues en estos pacientes lo ideal serían las bombas desde el punto de vista, ya sea bomba intratecal, o ya sea las bombas intratecales o las bombas elastoméricas. Las bombas elastoméricas para el final de la vida. O sea, porque pacientes que tengan una sobrevida y que a los menor de 3 meses, y sobre todo con los sistemas de salud donde una bomba intratecal tiene un valor aproximado de 60, 70 millones, pues no justifica, eso es empobrecer un sistema más pobre, o sea, ¿para dónde vamos a llevar los sistemas? Si usted tiene una sobrevida de 6 meses y mayores a 6 meses y necesita la bomba, colóquese. Pero si no, y tiene un paciente con mucho dolor, para eso, o sea, un catéter peridural, uno le hace un túnel y con una bomba elastomérica más o menos a uno le da 2 meses, entonces, y es un recurso muy económico, con buena enfermería, eso sí, chequeando todos los días el sitio, mirando a ver, buena asepsia todos los días. Las bombas elastoméricas se le lleva, eso sería lo ideal, eso sería... Sí, y así funcionan en Canadá, sobre todo los sistemas de, o sea, se le prepara la bomba elastomérica y a la casa va la enfermera jefe, se le instala y el paciente está la infección se le está controlando, está vigilando diariamente y su dolor está controlado. Tener en cuenta en cuanto a la intervención, o sea, ya el bloqueo del plejo solar, ese ya no se usa por múltiples complicaciones, entonces ahorita lo que se usa es el bloqueo de nervios espláncnicos. ¿Para qué tipo de cáncer? Estómago, hepático, vesícula o sobre todo de páncreas. Más o menos a los pacientes les dan control de 3 meses. Esa es más la parte de intervención. Y en cuanto a la parte de ovario, próstata, está el de hipogástrico superior, que esa es más o menos la parte de intervención que se hace ese tipo de cáncer. O sea, todo dolor mediado por simpático, entonces vamos a la cadena simpática. Vamos a los espláncnicos en la mitad y abajo vamos al hipogástrico superior. Esto es más que todo información para que sepa que existen, o sea, yo la técnica, esto no les voy a hablar porque es complicarles la vida. En cuanto a cáncer, entonces básicamente saber que está abajo el ganglio de Walter, que eso sobre todo se hace el bloqueo del ganglio de Walter, para qué tipo de cáncer, cáncer rectal o cáncer de ampolla rectal o de recto. Y las vertebroplastias importantes, sobre todo en fracturas de fémur y vértebras, que son los pacientes que uno ya le ve que se van a fracturar. Entonces llevemos a ese paciente y le colocamos cemento, se lleva y se coloca cemento en la vértebra para que el cemento fije
Y hay unos nervios ahí que son los ramicomunicantes, sobre todo grises y blancos. Entonces, parece ser que el efecto del cemento y del calor hace los nervios, una risólisis, por así decirlo, o sea, por así decirlo, el nervio, para que no siga descargando pues más dolor ni nada, sobre todo ese nervio simpático. Ese es el efecto del calor del cemento óseo ahí en la vértebra o en el fémur. Esos pacientes, básicamente, pues la logística hay que hospitalizarlos 20, o sea, cuando ustedes lo identifiquen que es un paciente que ya es un dolor con las tres cosas anteriores, los tres preceptos anteriores que les di, que estén haciendo complicaciones, que tengan un dolor intratable ya, entonces más o menos que hay que hacer hospitalizarlos. Esto tiene que ser en sala de cirugía el procedimiento. Y hay que hacerle primero un bloqueo diagnóstico. Me mejoró, entonces ya le hago un bloqueo terapéutico. Eso es básicamente, o sea, yo lo que quería darles a entender grande, muchachos y muchachas, es que uno puede hacer muchas cosas. De que esto es algo dinámico y de que esto hay que pensar y que de dolor no sabemos. O sea, el dolor es algo mi Dios, o sea, y es algo que uno tiene que tratar. Curan los chamanes, ¿sí? O sea, el dolor no es ni de nadie, ni de... Todos son grupos multidisciplinarios y esto funciona es en grupo. Si uno va a decir que yo curo que el indio amazónico, que todas esas cosas, eso, o sea, eso son... esto es de la mano, estos son grupos, la enfermera jefe, la paliativista, el internista, el que mete la aguja allá. Entonces todo eso, o sea, tiene que ir de la mano, y saber que esto es dinámico, que esto no es dolor y mandémosle lo que sea, hay que ver qué tipo de dolor tiene el paciente. Entonces más o menos eso era lo que quería.